La Orquesta Filosófica, un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia. Un concierto del buen pensar, un programa conducido por René Cervera e invitados. La Orquesta Filosófica. Comenzamos. Me queda claro, solo me buscas cuando llega a ti el recuerdo, cuando te invade la nostalgia por mis besos, pero después cambias tu rumbo y a mí me dejas en el suelo. Estoy cansado de cada noche sin dormir por tu recuerdo, con la esperanza de que llames y me digas que regresas a mi vida, que esto fue una pesadilla. Ya no más, ya no aguanto tus chantajes, me lastiman. Tus palabras son cuchillos que asesinan a lo poco que dejaste aquí de mí. Desde hoy quiero ver hacia adelante sin tristeza, caminar a paso firme hacia la meta de olvidarte y comenzar un nuevo amor. Sigue tu vida, yo por mi parte no deseo que tú sufras el mismo infierno que dejaste aquí en mi pecho. Ya guardé mi corazón justo a un lado de mis sueños, borraré de mis labios cada beso que nos dimos, cada detalle y esas tardes donde hicimos el amor a manos llenas. La pasión se fue al olvido. Ya no más, ya no aguanto tus chantajes, me lastiman. Tus palabras son cuchillos que asesinan a lo poco que dejaste aquí de mí. Desde hoy quiero ver hacia adelante sin tristeza, caminar a paso firme hacia la meta de olvidarte y comenzar un nuevo amor. Comenzar un nuevo amor. Un nuevo amor. Buenas noches, pues hoy es 11 de septiembre y vamos a hablar de lo fatídico de este día, de los acontecimientos que se han dado en el pasado en esta fecha, y tenemos el gusto de estar con ustedes como siempre, pero también estamos esperando que llegue don Marco Rascón, que quedó de hablar sobre estos temas, sobre lo que fue el golpe de Estado de 1973 en Chile y lo que fueron la caída de las torres en el año 2001, también del 11 de septiembre, pero también tenemos aquí con nosotros, ya nos dio una probadita de su calidad, doña Chelo Boom, que ella es más bien cuentista, dijimos, ¿verdad? Sí, doña Chelo. una que otra poesía. Sí, aclaramos que era cuentista, no cuentera. Cuenteros son los informes de cada año, más o menos, pero este es de cuentista. Y ya vimos que su calidad es buena, doña, ya la escuchamos.
Ella es como una de las invitadas que constantemente tenemos aquí del grupo de la Pluma de Ganso. Si quiere usted hablar también de la Pluma de Ganso, siempre será bueno hablar sobre ellos también. Gracias a que los encontré, justamente. Yo trabajaba en medicina nuclear en el Hospital 20 de Noviembre, me formé en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Y cuando estaba yo trabajando en el Hospital 20 de Noviembre en medicina nuclear, pues al morir mi esposo, entra uno en esas, es cuando uno escribe poesías, ¿no? De cortarse las venas. Por ausencia, ¿verdad? Entonces estuve escribiendo y conocía yo de hacía tiempo a un estupendo escritor, Arturo Ortega Blake. Él escribe sobre todo novela histórica. Es una persona que se documenta muy bien y escribe estupendas novelas históricas. Y entonces él me conectó con la Pluma del Ganso, y en la Pluma del Ganso fue mi soporte, mi ruta, mi camino para escribir, pues con enseñanza, que mi carrera era completamente distinta. Vamos a estar uno en medicina nuclear como química, no tiene que ver absolutamente nada con la literatura. Entonces, pues fue para mí muy grato conocer a Danton Chelén, y desde entonces, desde el siglo pasado, porque yo soy del siglo pasado, me hice en el siglo pasado, entonces logré pues llegar a lo que he llegado, una satisfacción personal al poder transmitir a las personas que me quieren oír y a las personas que quiero mis sentimientos, mis experiencias que he tenido a lo largo de la vida, porque como mi marido era dominicano, pues estuve muy en contacto con la dictadura de Trujillo, de la Dominicana, y todas las cosas terribles que se pasaban. Y todos mis contactos, mi maestra del taller del cuento me dice, oye, tienes una vida muy azarosa. No, todo el mundo nos encontramos con esas historias duras, extrañas, dolorosas, alegres, de todo tipo, pero hay que localizarlas, hay que sentirlas. Hay que emocionarse uno con las personas, con lo que están viviendo, vivir con ellos. Y esa es la forma que uno puede escribir. Y si alguien tuviera inquietud por escribir, ¿cómo puede contactar con la Pluma de Ganso? Bueno, la Pluma del Ganso se vende se puede decir la tienda. Claro. Sanborns. Luego le pasamos la cuenta a Sanborns, no se puede. Le pasamos la cuenta a Sanborns. Bueno, en otros lugares, pero ciertamente donde tiene más tiempo de venderse, y luego después yo sigo el taller de cuento en el Club France con la maestra de CADAC, Rosa María. Ella da clases también en el CADAC y a nosotros. Entonces de ahí nos hemos formado muchas personas. O sea, si alguien tiene la inquietud de escribir, se contacta con Pluma de Ganso, ahí le compra un libro y ahí en el libro ves donde puede, bueno, hay una puede cosa, contactar. tenemos el desayuno todos los sábados primeros de mes. Hoy, lo que voy a decir, en un hotel de la calzada de Tlalpan. No, pues sí, hay razón para las emociones. ¿Sí? No, imagínate que una vez, cuando fui la primera vez que me dijeron, mira, queda cerca de una gasolinera, casi cerca de Popocatépetl. Ay, ¿cuál era la ruta? Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Entonces me metí a un garage, y entonces me dicen, señora, ¿viene sola? Pues sí, vengo a un desayuno. No es aquí, señor. Entonces cada sábado pueden ir al Hotel Vía Veneto, ya me lo sé. Está cerca de la gasolinera, en la calzada de Tlalpan. Todos los sábados, primeros de mes, tenemos desayuno. Y ahí pueden contactarse con todos los escritores y mostrar su trabajo y recibir el impulso de la Pluma de Ganso. Claro. Pues qué bueno, pues no ha llegado el Marco Rascón, entonces aprovechamos. Pero también
Usted es científica, perdón, yo mismo me interrumpí. Usted también es científica, así que hoy podemos hablar de ciencia y de literatura, porque claro que sí. no hay tal que Además, la literatura esté peleada con la ciencia, al contrario, ¿no? Además, por mi edad, imagínese que yo soy del siglo pasado, mi formación, me casé en el 58, no me pregunte de qué edad me casé, porque era secreto para mi marido. Siempre me quité 4 años. Confesables hasta ahora, ¿no? Entonces, en ese tiempo la medicina nuclear se veía en sus comienzos como un peligro para la fertilidad, que se esterilizaba uno. ¿Cómo pasa en rayos X, que la gente tiene que tener mucha precaución? Entonces, yo estaba ya casada. Afortunadamente mi esposo era una persona muy impulsora. Me dijo, ándale, toma las clases de medicina nuclear. Y trabajé en nutrición y trabajé en medicina nuclear el tiempo que me lo permitieron, 7 hijos. Después ya suspendí mi trabajo hasta que ya los mandé al kinder, entonces ya volví a trabajar. Pero evidentemente esa conseja de que esterilizaban a la gente, pues evidentemente no. Qué mayor prueba que 7 hijos. Y es muy interesante todo lo que se va descubriendo, porque en la medicina nuclear tenemos resueltas situaciones que antes estaban pues imposibles de resolver, porque teníamos cuantificación de sustancias que estaban en muy pequeña cantidad en el cuerpo, por ejemplo la hormona de crecimiento, y que ahora gracias a mezclar o unir o aprovechar las cualidades de los elementos radiactivos y las reacciones de antígeno-anticuerpo, se logran cuantificar sustancias que están en muy bajas cantidades en la sangre. También la imagenología, también eso nos permitió que se pudieran ver imágenes que antes no se veían. Digamos, usted, por ejemplo, le pueden sacar una radiografía de huesos y pues perfectamente, porque los huesos no los pasan los rayos X, esa parte queda en negativo y se puede ver, pero para hacerle una esofagoscopía, bueno, no, eso ya con endoscopio, pero para hacerle visualizar su tracto digestivo, pues siempre le dan bario. Y ahora no, ahora pues todo lo que era invisible entonces, que no se podía ver con rayos X, que es la tiroides, el funcionamiento renal, los riñones, ahora se ha solucionado con el tecnesio, que es un elemento que se llama tecnesio porque justamente se construyó tecnológicamente, se elaboró tecnológicamente, y es un elemento radioactivo que tiene una escasa vida media, que así se llama en esto, y que además tiene la ventaja de tener prácticamente puro rayo gamma, porque el alfa y el beta es un poquito más molesto para la salud, ¿no? Entonces, el rayo gamma, pues sí se pueden manejar mejor. Entonces, eso la medicina nuclear ha dado eso bueno para cosas que antes estaban imposibles de hacer. Pues mire, ahorita nos vamos a un comercial, y luego ya nos vamos a la literatura, y así vamos tocando ciencia y literatura, para que vean que sí es bien combinable. En un momento regresamos para continuar con este concierto de la Orquesta Filosófica. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada. México exige transparencia y rendición de cuentas. En esta legislatura se redoblaron esfuerzos. El INAI, Instituto Autónomo, calificó a 862 instituciones y el Senado de la República obtuvo una calificación de 96.03%, lo que nos posiciona entre los 3 mejor evaluados. El Senado de la República cumple su compromiso con la transparencia, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Política, arte y ciencia. Un concierto del buen pensar. Continuamos con la Orquesta Filosófica. Sí, adelante, doña Chela, estamos aquí para... Aquí me quedo. Esto pues yo creo que está
desgraciadamente de moda. Aquí me quedo, estoy exhausto, dejando al sur el hambre y el desempleo, y al norte la discriminación. No puedo más. Aceptó resignado Cayetano cuando sintió que lo hundía el remolino en las aguas traicioneras del río Bravo. Uy, está de moda, así como dice usted ahora. Sí, desgraciadamente. Me dice usted, yo siempre, bueno, está la culpa de Trump y no sé qué, el presidente de allá malvado, pero algo hay de culpa de nosotros, claro, que dejamos que se nos vayan tantos paisanos para allá, y si no somos capaces de retenerlos, pues no todo podemos estar pensando que es de que malos recibe, pero ahí están. Sí, sí, tenemos que hacer esa reflexión interna, me parece. A ver, otro cuento así bonito. Así cortito, sí, ¿lo cortito, quiere? No, cortito. Cerré la puerta y me regocijé. No dejaba nada, absolutamente nada detrás, ni siquiera mi nombre. Me anotaron como Juana N. Yo les di la ropa que traía. Ellos me dieron el uniforme del hospital psiquiátrico. Fíjese que esa es una cosa que a mí me duele, que yo quisiera, tengo bastantes escritos sobre eso, cuentos, en que hablo de cómo se marca a una persona que tiene un problema mental. Sí. Cómo a esa persona que tiene el problema mental le dicen loco despectivamente. La doctora Laguna, muy querida, esposa del doctor Laguna, muy famoso, un día nos dijo, ojalá tuviéramos ya la capacidad de ver la enfermedad mental como una gripa, como una tuberculosis, como un problema corporal. ¿Por qué? Porque en el hospital 20 de noviembre hubo una doctora que andaba mal emocionalmente y todo el mundo hablaba detrás de ella, todo el mundo decía, mira, oye, anda re mal, oye, ya viste que hizo esto, que hizo lo otro, que hizo aquello. Nadie le decía nada, se suicidó. Si hubiera estado amarilla con un problema de ictericia, todo el mundo le hubiera dicho, oye, estás amarilla, oye, mira, ¿qué te pasa? Ve a ver al doctor. Pero el problema mental siempre se señala, se dice por detrás, pero no es capaz uno de tratarlo como cualquier otra enfermedad y manejarlo como cualquier otra enfermedad con naturalidad. Como se satanizó tanto la enfermedad en siglos pasados, en que decían que estaban endemoniados y cosas así. Creo yo, me imagino yo, que quizás esa sea la razón, no la sé. ¿Se considera, es curable un problema de enfermedad mental? Iba a decir de locura, pero no era la propiedad. De enfermedad mental. Depende. Una esquizofrenia, no. Ya. Son controlables. Pues como puede ser una cirrosis, también no se cura. No se cura. No sabía, mí. Entonces, pues se puede manejar como eso, ¿no? Como una enfermedad incurable o manejable o controlable, pero verse como cualquier otra enfermedad. Sí. Yo tengo aquí un cuento que justamente él sale del hospital psiquiátrico del Fray Bernardino y llega a casa con su hermana y su hermana lo oculta. Tiene amistades y le dice, quédate en tu cuarto. Ya estaba controlado, él ya había salido controlado. Quédate en tu cuarto, no bajes ahorita, te subo la cena. Y él, ¿qué hizo? Dejó de tomar las medicinas porque ellos decían, ay, es que mi hermano ve brujas, fíjese, por eso no puede bajar. No, es que mi cuñado tiene trato con las brujas y no puede bajar. Aquí el problema que hay de tratar mal a quien es diferente. Porque sí puede ser que estés enfermo mentalmente, pero sencillamente ser diferente es hasta necesario, ¿no? Sí. Y creo, siento como que cada vez estamos perdiendo más respeto por quien es diferente. Así es. Estamos viviendo, hasta como nación, fíjese, estamos viviendo esto de la globalidad, y tenemos que ser como los otros, y la ONU dice, y la OEA nos exige, y la OSN quién sabe qué nos califica, y el derecho que tiene cualquier entidad humana
o de Estado, de ser diferente, ¿dónde va quedando? Y la esperanza de un mundo, la esperanza de una sociedad está en quienes son diferentes, no en quienes son iguales a los otros. Fíjese que sí, porque parece mentira, pero esos que son diferentes, precisamente por ese rechazo que han sufrido, muchas veces son muy fuertes para la adversidad. Sí, además es eso de tienes con frecuencia en la vida que ir contra la corriente, ¿no? Por decir, imagínense ustedes un Einstein si no fuera capaz de ir contra lo que todos decían o romper con esto, ¿no? Sí, por eso es importante, y yo digo, y ahora que hablaremos al rato de lo que sentimos que es democracia, la necesidad de que en una democracia aceptemos a los que son distintos, a los que son diferentes, para que podamos decir eso, somos demócratas, respetamos a los que son diferentes. Y también ahorita, pues las cuestiones de los feminicidios, que también yo como mujer obviamente pues lo siento en carne propia, ¿no? Porque me siento muy unida a las personas que, como esta que dice, la denunciante, mirando sus laceraciones calificadas de inimputables por sanar en menos de 15 días, preguntó: ¿y los moretones en el alma, cuánto tardan en borrarse? No, de hecho creo que son como incurables también. Se pueden manejar, pero son incurables, sí. Entonces, bueno, si tiene un cuento, unos 2 minutos, 3 minutos, lo podemos hacer todavía. Bueno, ¿sí? ¿Qué tal si les digo una poesía? Va una buena poesía. Se llama La intrusa. ¿Qué hace esa anciana que surge en mi espejo? ¿Por qué me persigue si nada le debo? Es una ladrona en misericordia. Roba mis recuerdos, usurpó mi nombre. Es una envidiosa, descarada, sucia. Borró mi cintura, la cubrió de grasa. Con crueldad borró mis sensuales formas. Mis negros cabellos los tiñó de blanco. Mi piel tersa y suave la llenó de arrugas, la cubrió de manchas, la dejó marchita. Ay, cuando me desbordo en los sentimientos, oyendo tonadas, recordando versos, me llama grotesca y ríe la maldita. Es cruel, despiadada, me amenaza siempre con vivir de olvidos, la incapacidad, el agotamiento. Quisiera dejarla, tirarla al olvido, pero si la pierdo, aunque no la aprecio, moriría en su ausencia. Mejor la respeto. Pues sí, esa necesidad también que tenemos de respeto a quienes ya somos grandes, a quienes tenemos más vida ya en el pasado que en el futuro, ¿verdad? Pues sí, se nos ve. Sí, yo también. Y ese respeto. Decía una vez, entre árabes, escuché una frase que me gustó mucho, que dice que cuando se muere un viejo, se pierde una biblioteca. Oiga, qué hermosa, yo no la conocía. Sí, yo creo que es muy de ellos, sí, lo oí en Argelia, pues sí, toda la experiencia que hay detrás de una persona, que no la podemos dejar ir sin asimilarla, sin saber algo de ellos, sin saber cómo manejar esa experiencia. Algunos piensan, es que con la modernidad y con la tecnología eso no sirve. Claro que sirve. Fíjese que yo sí me acerqué a mis abuelos y me enteré mucho de la cristiada, y por eso tengo cuentos sobre la cristiada también, y me acerqué mucho a ellos, y ahora lamento no haberme acercado más para entender toda esta historia que nosotros tenemos atrás, y la carga de fortaleza que traían ellos de haber vivido una revolución y luego la cristiada. Sí. Entonces, sí, es algo que se pierde mucho cuando el joven no toma en cuenta lo que le puede transmitir el abuelo. Sí, claro, ahí como dicen, como una biblioteca y y de cualquiera, porque luego menospreciamos al que tiene una vida sin libros o cosas de ese estilo, cuando la inteligencia natural es eso, es Oiga, fuerte. Son interesantísimos. Si usted se adentra en todas las costumbres ancestrales de las personas que viven en el campo, son deslumbrantes. Sí, nosotros estábamos haciendo una labor social en un pueblo náhuatl. Ah,
qué bueno, y se hizo una feria para juntar dinero para una escuela, más o menos ya se tenía lo de la escuela, se hace la reunión con el pueblo, y había nunca olvidé su nombre, se llamaba Cirilo. Cada que Cirilo alzaba la mano, era un golpe a nuestra sabiduría, a nuestra inteligencia y demás, por toda esa experiencia y esa, yo insisto, llamar esa inteligencia natural que menospreciamos también mucho. Ya todo el mundo quiere, para un trabajo, ¿cuántas veces fuiste a la escuela? ¿Cuánto tiempo pasaste frente a un pizarrón? ¿Quién te reconoció un título? Cuando hay una serie de experiencias que no por fuerza tienen que pasar por una vida escolar, que deberíamos, que nos tienen mucho que dejar, mucho que decir, ¿no? Mire, imaginen a nuestros antepasados contemplando la naturaleza, que fueron tan exactos en su calendario. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esa contemplación de la naturaleza, esa convivencia con la naturaleza, da sabiduría. Sí, claro. Hay que salirnos un poco del ruido de la ciudad y adentrarnos en esos silencios en medio de los árboles, oyendo los pájaros. Ay, por cierto, ¿se acuerda que estuvieron tan al pendiente de que fuera a ver el eclipse hace unos días? Sí, hablamos de eso el lunes pasado, por cierto. Bueno, pues a usted no le debe haber tocado el eclipse en que realmente los pajaritos, hace unos años en que yo lo viví aquí. Sí, me tocó en el año de, fue el 10 de julio del 91, 92, por ahí así, que me acuerdo que se fue el sol y empezaron los gallos a cantar por el rumbo donde estábamos. Imagino que si hubiéramos estado en el campo y las vacas subieran ahí. Y los pajaritos a regresar a sus nidos. Y había una cosa que yo observé muy curiosa, en las hojas de los árboles se reflejaba el camino que llevaba la luna y el sol. Qué bonito. Sí, en las hojas de los árboles. Pues nos tenemos que ir a un comercial, pero no se vayan, no nos dejen hablando solos, que aquí estamos, habrá mucho más de literatura y algo de reflexión que tenemos que hacer esta noche. En un momento regresamos para continuar con este concierto de la Orquesta Filosófica. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 AM, transmitiendo desde Palmas número 751, noveno piso, Colonia Lomas de Chapultepec, desde el Corporativo Balanci. Habla Noemí Mercado, gerente de empresa en Jalisco. Creo que el turismo nos ha cambiado la vida a todos los que vivimos aquí. Gracias a esto, pues definitivamente la calidad de vida ha mejorado. En México lo bueno cuenta. En 4 años los visitantes extranjeros aumentaron de 23 a 35 millones. Somos el 8º país más visitado en el mundo y hoy el turismo genera 1 de cada 6 empleos. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Frente al graduado que no encuentra una oportunidad, no puedo ser político. Quiero ser su primera opción. Cuando hay jóvenes que quedan sin educación, no puedo ser político. Quiero ser su oportunidad. Hagamos un balance de 5 años de hechos, no de política. Yo estoy hace 5 años por ti. Quinto Informe de Gobierno. Miguel Ángel Mancera, Gobierno de la Ciudad de México. Este mensaje es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México. Política, arte y ciencia. Un concierto del buen pensar. Continuamos con la Orquesta Filosófica. Pues bueno, parece ser que don Marco Rascón no va a llegar. Dicen que hay mucho tráfico, pero sí es momento de que invitarlos a pensar sobre qué sucede hoy, es 11 de septiembre. Fue en 1973 cuando el gobierno de Salvador Allende y el pueblo de Chile sufrió un golpe de Estado. Eso implica algo que debemos reflexionar por lo que toca a la esperanza sobre todo. Había entre aquellos sectores de la izquierda los que decían que no podía haber un cambio si no era por la vía de la violencia, y había quienes decían, y ya hoy todavía lo decimos, que los cambios deben ser con la convicción y por la vía de la democracia. Salvador Allende era de estos, pese a todo, pese a que él se declaraba un hombre marxista muy convencido. Él buscó la manera
de llegar al gobierno y poner su plan de gobierno, su trayectoria, su proyecto nacional por la vía democrática, y ganó las elecciones, no de forma total, no con el 50%, pero fue el que tuvo más votos que el que tuvo, por decirles, Calderón en estos días o algo así, e hizo transformaciones que yo considero que fueron importantes, de tal manera que cuando vino la otra votación, lejos de perderla, pese a toda la presión que tenía, aumentó tantito su votación. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se lo pagaron? Con un golpe de Estado. Y entonces lo que se vino atrás fue la desilusión de muchos. No hay forma de ganar por la vía pacífica, no hay forma de ganar por la vía del convencimiento, de nada sirven nuestros argumentos porque se imponen las armas y se pone el capital. Chile se convirtió en un país de experimento, ahí se experimentó lo que hoy le llamamos el neoliberalismo con las políticas de Freeman, y dicen que que le fue bien, que Chile fue un ejemplo de que era mejor otra vía que las vías de colectivas. Mencionamos siempre estos continuos engaños que hay cuando se dan cifras, cuando se dan argumentos de jerarquización, porque sí, América Latina en su conjunto era la región más endeudada del planeta, también la más desigual. Brasil, México y Argentina eran los países más endeudados. Pero si buscamos por habitante, la deuda por habitante, ese país tan triunfal, tan exitoso, era el más endeudado. En realidad era Chile per cápita el país más endeudado. Y además, pues hay aparentemente, te va bien cuando vendes la tienda, por ejemplo, porque tienes dinero en efectivo, pero perdiste la fuente que te daba el dinero. Y mucho de eso se ha dado últimamente. Vino algo que le llaman, que les invito a ustedes a que lo busquen, se llama el Consenso de Washington, que es una serie de políticas que se aplicaron para que el Estado no intervenga en la vida política, para que los salarios sean bajos y así atraer los grandes capitales, para permitir que los grandes capitales pues monten lo que yo diría francamente una dictadura. Aparentemente se puede vivir en una democracia, pero si no puedes elegir cambiar el modelo de vida que tienes, si la democracia no sirve para ratificar o rectificar nuestras políticas, entonces no es sustancialmente democrático. Y eso fue lo que pasó aquel 11 de septiembre. Por eso queremos darle, aunque sea desde esta altura, desde este pequeño espacio, pues un reconocimiento a don Salvador Allende, que con mucha buena fe, con un excelente discurso, era un hombre que tenía un discurso yo tuve la experiencia de haberlo escuchado en la Cámara de Diputados, donde dijo algo que todavía lo escucho en mi mente, que dijo: me piden que renuncie y yo les digo que solo lo haré por la misma vía con la que llegué, por voluntad de mi pueblo. De no ser así, solo muerto, y sería una lección moral para la historia. Lo cumplió cabalmente, y este 11 de septiembre queremos tener presencia, queremos que ustedes lo reflexionen, queremos que ustedes busquen quién es Salvador Allende, porque en este país, este mundo necesita muchos como él para que podamos cambiar las cosas. No quiero decir que precisamente tengamos que tomar sus ideas, pero sí su buena fe, sí su buena voluntad, sí su deseo de mejorar las cosas. Su congruencia sobre todo. Y también este 11 de septiembre, todos lo saben, esto ya fue más reciente, aquella mañana en donde 4 aviones cambiaron su ruta y 2 estrellaron en las torres de Nueva York, en algo que todavía tiene mucha desconfianza, ¿saben? Se dice que el 15% de los mismos norteamericanos dudan que eso haya sido así como como la versión oficial que se ha dado. Y miren que los norteamericanos suelen ser dóciles en este aspecto. Uno siempre se pregunta cómo podemos tener esa medida que debe ser clara entre no volvernos, ¿cómo se llama usted? Psicológicamente pensando que nada es cierto, que todo es trampa, como que neuróticos, sí, todo paranoicos, es verdad, esa es la palabra, y como no ser tampoco inocentes, ¿no? ¿Cómo, hasta dónde debemos creer las cosas, hasta dónde no debemos creerlas? También se dio, por ejemplo, pero tenemos antecedentes que nos dicen que sí es posible este tipo de trampas. Por ejemplo, cuando en Cuba se hizo la declaración de guerra a España y Estados Unidos por quedarse con Cuba, fue de fondo. Estalló un barco que se llamaba el Maine,
Y entonces se hicieron la investigación. Los norteamericanos dijeron que ese barco había sido bombardeado por los españoles. Los españoles dijeron que ese barco había estallado por dentro. Años después ya reconocen que ese barco estalló por dentro, porque no hubo peces muertos si hubiera sido un estallido del exterior, y fue un pretexto para quedarse con Cuba, Filipinas, Puerto Rico, las Islas Guam y otras que eran de España y que por esa guerra la perdieron. Es decir, si hay antecedentes de este tipo de acciones tramposas, sí hay posibilidad de no ser tan neuróticos al creer en esto, y bueno, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Lo cierto es que si pensamos en las consecuencias de aquel 11 de septiembre y de cómo se cayeron las torres, les diré que al atacar Afganistán se creó aquel grupo que se llama ahora el Estado Islámico, del que tanto miedo tenemos, que al atacar Irak y al morir Saddam Hussein se perdió el control que se tenía sobre un sector de islamistas también que eran los más radicales en Irak, que se han dado ahora pues lo que está sucediendo en Siria, que es muy lamentable también, por grupos que igual pueden tener la razón, pero no hacerlo de forma tan extremista, que tendríamos que reencontrar la capacidad de dialogar y de buscar la verdad y dejarnos de mentiras ya con todo esto. Y ojalá este 11 de septiembre lo podamos todos reflexionar, porque las consecuencias de un acto como lo fue la caída de las torres han sido muy altas, ¿no? Estamos viviendo en esta incertidumbre y yo creo que por lo menos sí debemos cuestionarnos qué tan cierto es todo esto, y sobre todo pues, ojalá lo haga el pueblo de los Estados Unidos para que se eviten gobiernos tan tramposos, porque casualmente dicen Estados Unidos le da mucho por ver dictaduras en donde hay petróleo. Fíjese, ahorita me remonté a un tiempo muy lejano, que también en una situación que pasó en el mar, el Potrero del Llano. Ah, claro, también a nosotros entramos por un supuesto bombardeo a un barco de submarino a la guerra con Alemania. Exacto. Se pregunta uno, ¿de verdad Alemania qué andaba haciendo? Sí, no somos una gran potencia militar, pero somos muchos millones de gente como para pensar si te quieres echar este pleito, ¿no? Bueno, y no es que haya sido hitleriano México, sino era germanófilo. Carranza, ¿no? Carranza era el que era germanófilo. Sí, Carranza era germanófilo. Porfirio Díaz dicen que era afrancesado, ¿no? Yo era muy chiquita entonces, ay, imagínate. Pero sí notaba en todas las personas grandes alrededor mío, tenían contacto con personas alemanas, tenían calendarios, tenían objetos. Era como una fuga en sentirse dominados o doblegados por los del norte. No me lo sé explicar, porque además yo estaba muy chica para juzgarlo. Pero desde luego sí había un sentimiento pro Alemania, no pro Hitler. Como sea, fíjense, analicemos lo que sucedió en ese entonces con lo que sucede actualmente. Hitler, entre las promesas que hizo, fue la de acabar con los partidos políticos. Ay, me suena. Y los acabó. Y los acabó. El primer partido con el que acabó fue con el Partido Comunista. Y el otro día estaba viendo un documental de la ironía, porque las banderas que usaron los jóvenes para acabar con el Partido Comunista son las mismas que después estaban tiradas en Moscú para que la gente pasara a pisotearlas 5 años después, ¿no? Tenemos que pensar las consecuencias, y si este es un momento para pensarlo, si efectivamente todavía los partidos reciban mucho dinero, debería revisarse si es tal, pero pensemos en las consecuencias de no tener partidos, de no tener esperanzas, de no tener posibilidad de cambiar lo que vivimos por una vía que sea de meditación. Aunque también me enfada mucho eso de que dicen ahora que los partidos políticos, que ya no existe ideología. Un partido político que no tiene ideología es un vendedor sin mercancía, de seguro detrás de eso hay un fraude. Si usted me está vendiendo algo que no tiene, pues es un fraude. Es una pena que confiesen que no hay ideología, confiesen que son otros sus intereses. Sí. Eso es una confusión. Sí, claro. Ahora lo que debemos es buscar, organizar o ver cómo
Todo tiene que mejorar. A toda acción nuestros corresponde conceptos. una reacción, lo sabemos. Sí. Y va a ser de la magnitud que sea la acción. Todo es modificable, mejorable. Y eso es lo que podemos hacer con el diálogo. Sí, Con el diálogo. nosotros proponemos sentir, pensar y actuar. Y somos una organización que lo que quiere promover es arte, ciencia y reflexión política. Lo que hemos encontrado con usted, las tres cosas, qué maravilla. Sí, hoy en una persona integralmente lo hicimos, ¿no? Hablar sobre estas tres cosas, porque miren, lo que hace a un país diferente a otro es su tecnología. Cuando nos quejamos, ay, es que ya abusaron, pues bueno, no quiero que tengamos una tecnología para abusar de los demás, pero sí para defendernos, sí para tener mayor soberanía, sí para no tener esa dependencia de quienes sí tienen mayor tecnología. Y quiero que sí pensemos que otras formas de hacer política, hablar de política es hablar de vida colectiva. Claro. Sí. Si alguien dice es que alguien robó, bueno, es un ratero, no es un político, simplemente es un ratero escondido en la política. Pero hablar de política es decir colectivamente qué proponemos, cómo vamos a vivir entre nosotros, bajo qué valores, qué reglas, con qué propósitos queremos, y eso queremos vivir, y eso es hacer política. Y quiero que todo eso lo reflexionemos aquí, ahora que les voy a contar una acción que nos vamos a ir cambiando, pero parece ser que lo vamos a tener que decir en el otro segmento, porque hoy tristemente es nuestro último programa, bueno, de esta etapa, porque hemos regresado con Radio Chapultepec. Por lo pronto de una etapa nos despedimos de Radio Chapultepec, nos vamos a radiotv.mx, que ya solo es radio internet. Por al menos lo haremos así un tiempo, los vamos a experimentar y espero que ahí nos sigan viendo. Y acuérdense de promover arte, ciencia y reflexión política, y sobre esto seguiremos trabajando, pero por lo pronto lo que viene es un comercial. En un momento regresamos para continuar con este concierto de la Orquesta Filosófica. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada. Habla Stephanie Hernández, piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. A mí me apasiona la tecnología de las aeronaves, por eso decidí ser piloto. Estamos aprovechando los nuevos aviones de entrenamiento. En México lo bueno cuenta. En 5 años hemos hecho inversiones históricas en nuevas instalaciones y tecnología de punta, como el Centro de Operaciones del Ciberespacio. Y también hemos equipado y capacitado como nunca antes a nuestros soldados, pilotos y marinos. Porque en México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Política, arte y ciencia. Un concierto del buen pensar. Continuamos con la Orquesta Filosófica. Chelo. Doña Chelo Boom, además hace un apellido de Boom, tiene un Boom. Quiere decir árbol en holandés. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, mire, todo va ligado. El apellido de mi esposo era Boom. Holandés. Ah, sí. Pues nos decía que quiere leernos algo que va muy pero era a propósito. Pero era dominicano. Bailador. Pues mire, yo tenía planeado leer uno de los cuentos que me premió la Secretaría de Salubridad y Asistencia tendiente a lo de la salud, pero ahorita hablando de esto que queremos para México, ¿qué tal si le leo algo que habla de cómo se vivía en el rancho hace tiempo en la familia? Se llama Cazador de Ángeles. Cazador de ángeles, arquero celestial, ministro de virtudes. Así podría describir a mi abuelo de manera más adecuada que, por ejemplo, para resultados similares, expulsor de diablillos. Él, don Salvador, sacaba lo mejor de nosotros sin exorcizarnos con regaños o nalgadas. Llegábamos a la hacienda de San Antonio, situada entre San Juan y Lagos de Moreno, Jalisco, en horarios inadvertidos, alrededor de 35 de los 47 nietos. Mi abuelo nos iniciaba en la ceremonia del peso. En la troje, utilizando una báscula para granos y pasturas, establecía y anotaba puntualmente el peso de cada uno de sus nietos que veníamos enjutos de costumbres urbanas,
saturados de berrinches y caprichos citadinos, malcriados de asfalto y olor a gasolina. Después de cumplido el pesaje, mientras caminando nos dirigíamos hacia la casa, nos limpiaba los ojos, piel, oídos y pulmones con vuelo de garzas, mugir de vacas, canto de censontles, vals de trigales mecidos por el viento y olor de tarde en la campiña. Llegada la noche nos introducía poco a poco en hacer vida aquello de con el sol me acuesto y con el sol me levanto, y nuestros cuerpos, acostumbrados a vivir con luz eléctrica, se rebelaban al mandato sin palabras del abuelo y a los pellizcos oportunos de las madres. Comprensivo encendía la lámpara de gasolina y en compañía de los trabajadores, siempre con los trabajadores, se iniciaba la tertulia, concesión de tránsito hacia el descanso nocturno que nos embarcaba en naves desconocidas que tocaban puertos de aventuras acicaladas con una imaginación iletrada y sin lógica. Muy temprano, nuestros remanentes nubarrones los disipaban con los primeros rayos de sol que nos acompañaban en el camino al establo. Ahí, con un jarro de leche recién ordeñada, tibia y espumosa, nos purgaba de los miasmas de la ciudad. Al atardecer nos subía al carro de alfalfa para ir a comprar golosinas caseras y sencillas. Con eso borraba las compras compulsivas de dulces que finalmente arrumbábamos como consecuencia de haber satisfecho el afán de tener las estampitas que venían en ellos. Pasados los días de catecumenado, ya estábamos listos para el bautismo de inmersión en el agua de las presas. La del caracol llena de rocas donde pescaban almejas, la de la garza tersa como un espejo, y si queríamos emociones fuertes, las aguas broncas del abajo de Pasamano. Por fin llegaba el día del gozoso ritual. Salíamos a primera hora. La fila de caballos, mulas y burros desde el amanecer esperaban inmóviles pegados a la casa. Para este tiempo la comunión con el campo nos había inspirado y impregnado de sus efluvios. Supongo que por eso las bestias no hacían retobos al sentir nuestras manos de infante abrazando las patas o acariciando los ijares y la cola. O me atrevo a imaginar que tal vez la presencia del abuelo los tranquilizaba como San Francisco al lobo. Cualquiera que haya sido la razón, el hecho es que cada quien sin repelos subía al animal que fuera, el que le tocara en suerte. También sin discusión la familia y los caballerangos montábamos lo designado, albardón, silla charra o inglesa, lo que hubiera. Mi abuelo dirigía la caravana. Más tarde nos miraba satisfecho retosar en el agua. Salíamos tiritando a encontrar las toallas entibiadas al sol en brazos de la parvada de mamás. Ella nos tenía listo un fresco y abundante pico de gallo hecho con tunas rojas y ácidas sazonadas con chile y sal. Solo risas salían de nuestros labios, ni gritos, ni regaños, ni llantos se escuchaban a su lado. El abuelo lograba la armonía con un gesto, un ademán, un guiño. Su reprobación se manifestaba con dardos invisibles que salían de sus ojos clavándose en mi alma tan dolorosamente como los que hicieron mártir a San Sebastián. Su aprobación era como flechas de amor volando en su mirada. Si se unía a su sonrisa me llevaban a un estado cercano al nirvana. Me salían alas, me sentía bendita, angelical, gloriosa. ¿Cómo contradecirlo? ¿Cómo causarle enojo? Eso estaba fuera de cualquier voluntad. Terminadas las vacaciones volvíamos a la troje a pesarnos y calcular en la diferencia los kilos de salud y alas de querubín que nos había donado el cazador de ángeles. Nos despedíamos hasta el siguiente año, sin confesión, absolvería en nosotros los pecados de Babilonia. Pues vale la pena, mira, qué bonito está eso. Pues ya sí, nos despedimos, pero no sin antes mencionarles que acuérdense que este miércoles 13 de septiembre estará el grupo Son de Cuidado y el grupo Tres Tristes Tangos, ¿sí?, que son de jazz, además lo advertimos, en Francisco Sosa 383, y los esperamos desde las 6:30. La entrada es gratuita. Ahí nos conoceremos, ahí estaremos los de la Orquesta Filosófica para saludarnos, y que ya próximo lunes nos vamos a ver en radiotv.mx, es radio internet, pero para continuar con este proyecto
de promover arte, ciencia y mucha reflexión política. No nos abandone hoy. Lamentamos que no haya estado con nosotros Marco Rascón. Ya lo invitaremos para la próxima ocasión, y el próximo lunes vamos a tener a una experta en cuestiones electorales, que es Zuli Furia, ¿sí? Zuli Furia. Feria, ya le puse Furia. Es la fonoteca, ¿verdad? Es en la fonoteca, es en Francisco Sosa 383. Además, el lugar es muy bonito, vale la pena conocerlo, y todo lo que ahí se oiga queda como en un museo, ahí queda grabado para la historia. Así que ahí van ustedes a ser parte de la historia, como se dice que debe ser en una democracia, ¿no? Todos somos parte de la historia. Así que nos vamos despidiendo con una canción de David Aro. ¿Cuál escogiste, Jesús Luis? La Esperanza, mira, la escogió muy a propósito. Y como siempre, con nuestros agradecimientos a Mario César Pérez, que es el que está aquí en los controles, es el que hace que esto se oiga bien, el que hace que esto tenga un orden, a Félix Castillo, que es nuestro administrador, a Brenda Pérez, que es nuestra relacionista, es la que nos da los contactos, a José Luis, que nos pone en contacto con la... se me fue la voz. Con Facebook y esas cosas, pues. Y entramos con David Aro. Vendrá irrespetuosa su risa opacar tu tristeza, hará que no pienses cuando tus jardines se cubran de aromas y flores. Hará que no reclames la verdad a la promesa de callar su luz de mediodía. Hará que confíes que por ti se muere, honrando el silencio en que tú te pierdes. Por cualquier resquicio entrará con sus armas a matar tus dudas. Vendrá con arco y flechas franqueando tu dolor, formando nubes. Será la gota de agua de la preocupación, brincando alegre hasta tu mala suerte. Vamos a cantar la la ni la la como la esperanza a su libertad. Vamos a cantar la elarirara, la elarirara. Vendrá irrespetuosa su risa opacar tu tristeza, hará que no pienses cuando tus jardines se cubran de aromas y flores. Hará que no reclames la verdad a la promesa de callar su luz de mediodía. Hará que confíes que por ti se muere, honrando el silencio en que tú te pierdes. Por cualquier resquicio entrará con sus armas a matar tus dudas. Vendrá con arco y flechas franqueando tu dolor, formando nubes. Será la gota de agua de la preocupación, brincando alegre hasta tu mala suerte. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. La Orquesta Filosófica, un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia. La Orquesta Filosófica, un programa conducido por René Cervera e invitados.